Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Bueno, esta es una clase especial porque, bueno, por razones personales y familiares no he podido estar hoy en el Meet de las 5 de la tarde, pero quería dejarles la clase grabada. Básicamente vamos a ver en este PowerPoint lo que yo les explicaría en una clase normal de Meet. La diferencia va a ser que, bueno, les pido por favor que en la medida que se vaya desarrollando la clase, ustedes vayan haciendo anotaciones sobre las dudas o las preguntas que les vayan surgiendo y vamos a retomar un repaso del tema el próximo jueves y vamos a continuar con la segunda parte de este tema que es la escritura. Bien, como primera cuestión tenemos que ver que la escritura a partir de 1980 empieza a tener una dinámica de enseñanza y de aprendizaje totalmente diferente debido a la aparición del modelo de Flower y Hayes, psicólogos y lingüistas que justamente conforman un grupo de investigación y que proponen un modelo, que vamos a ver después el esquema de representación, pero un modelo que básicamente tiene que ver con un modelo cognitivo. Un modelo cognitivo significa que es una especie de mirada acerca de cómo funciona la mente. Pero básicamente lo que hacen ellos y el equipo es observar justamente qué pasa con los procesos cognitivos cuando el ser humano escribe. Entonces podemos decir que este es un modelo cognitivo de escritura, pero es ante todo un modelo descriptivo. Es decir, trata de describir y explicar cuáles son esos procesos que llevan a que un sujeto sepa cómo utilizar la lengua escrita. Es un modelo que además trata de explicar cuáles son esos procedimientos que ese sujeto utiliza al momento de escribir. En algunas bibliografías nosotros vamos a encontrar que esos procesos mentales que están dentro de este modelo se llaman unidades básicas de análisis, es decir, son las partes más pequeñas en las que se divide un sistema, y esas partes pequeñas justamente son posibles de analizar. Esos procesos pueden ocurrir en cualquier momento, dicen los autores, durante el proceso de escritura. Y obviamente que son, por eso mismo, recursivos. Vale decir que pueden ocurrir varias etapas a la vez. En este modelo de Flower y Hayes, lo que se plantea básicamente son algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, pequeñas dificultades o pequeñas incertidumbres que tiene el sujeto al momento de escribir. A esas dificultades se le va a llamar los elementos de los procesos mentales. En este sentido tenemos, bueno, algunos que yo les he puesto acá. En primer término, bueno, el tema a tratar, la idea básica o esencial que motiva a todo sujeto a escribir cualquier tipo de texto, ya sea comunicarse con alguien, hacer un pedido, defender una postura, explicar algún tipo de circunstancia. Siempre el tema tiene que ver con esto de qué se trata, de qué se trata el texto. Después tenemos el destinatario. El destinatario en otros autores dicen el nicho, es decir, a quién va dirigido el texto, quién va a leer mi texto. Esto me va a determinar. Muchísimos de estos elementos van a estar determinados por este destinatario. No es lo mismo escribir un WhatsApp a mi hermana que escribirlo a una autoridad de una institución, que escribirlo a un amigo o que escribirlo directamente a un desconocido con quien nos queremos comunicar por primera vez. Es decir, que el destinatario o ese nicho, ese a quién va dirigido el texto me determina en muchos aspectos el lenguaje que voy a utilizar, la forma que va a tener el texto, la extensión, hasta yo diría en este caso en el que estamos hablando de redes y de textos en soporte virtual, si va a tener por ejemplo emoticones o no, resaltados o no. Una de las cuestiones más importantes que a veces el escritor
o el escribiente no tiene en cuenta es el propósito. El propósito es otro de los elementos de ese proceso mental. Cuando yo ya tengo, digamos, determinado un tema y un destinatario, me tengo que preguntar ¿para qué escribo? Ese propósito, ese objetivo, ese para qué, es el que me va a indicar también qué elementos voy a poner en el texto y qué elementos no van a ir porque o no son pertinentes o porque no hace falta que los coloque. En ese propósito, tiene que ver con que puede ser, por ejemplo, didáctico, puede ser informativo, puede ser argumentativo, puede ser instructivo, porque a lo mejor yo le quiero explicar a alguien cómo hacer algo. El propósito entonces responde, decíamos, a la pregunta ¿para qué? Después tenemos el tipo de texto que se va a escribir. En ese tipo de texto, bueno, primero tengo el medio o el formato. El medio soporte significa si lo voy a escribir, no sé, en WhatsApp, si voy a mandar una carta escrita en papel, si voy a escribir en una plataforma determinada para estudios, es decir, ese formato, ese soporte, es el que nos da también ciertas reglas. Por ejemplo, ahora se ha visto durante la pandemia, ¿no?, con esta comunicación virtual que es exclusivamente virtual, que los formatos y los soportes justamente han estado problematizados, porque a lo mejor no es lo mismo, por ejemplo, dar una clase en la presencialidad, ahí tendríamos el soporte que es la oralidad, a lo mejor, un soporte escrito que puede ser la bibliografía o el pizarrón o un PowerPoint, pero ante todo es la oralidad, a cambiar el formato y el soporte en términos de que ahora el formato en general es escrito y el soporte ahora son las pantallas. Entonces, este medio es justamente también un condicionante. Y lo otro es, si en el formato yo ya tengo estipulado que va a ser una clase, lo voy a tener que escribir de una determinada manera. Si estoy escribiendo, por ejemplo, un texto literario, un cuento, una novela, va a tener un formato. Si estoy escribiendo una respuesta de una guía, va a tener otro formato. Es decir, que el soporte, que sería lo virtual, lo oral o lo analógico, más el formato, que sería la forma que yo le doy a mi texto, también son elementos a tener en cuenta dentro de estos procesos mentales. Fíjense todo lo que la cabeza va teniendo que procesar al momento de escribir. Sobre qué voy a escribir, a quién, con qué propósito, con qué finalidad, qué tipo de texto tengo que elaborar, en qué formato lo voy a mandar. Y dos elementos, no por ser los últimos menos importantes, que son por un lado el emisor, es decir, qué lugar ocupo yo dentro de la cultura, dentro de la sociedad, en términos de emisor de un texto. Entonces ahí a lo mejor voy a decir, si soy un subordinado, esa emisión va a tener una característica particular. Si soy la jefa, va a tener otra característica. Si estoy hablando con mis pares, va a tener otra característica. Es decir, que el lugar del emisor también es un elemento muy importante al momento de escribir. Por último tenemos entonces el contexto. Dentro del contexto nosotros decimos que ya hablamos recién de distintos elementos socioculturales, pero también podríamos hoy hablar dentro de ese contexto sociocultural, de un aspecto muy importante que es el tema de la comunicación, del formato, la rapidez y cómo la comunicación instantánea de un lugar a otro, de un punto del mundo a otro, empieza a ser tan importante dentro de esta escritura de textos. Y acá me detengo en dos cuestiones. La primera es que ese contexto sociocultural que se ha acelerado en los últimos 15 años viene también a interpelar una práctica que nosotros vamos a tener que tener muy presente, que es la práctica del aula. Cuando yo hablo de un emisor y un contexto totalmente distintos, estoy hablando justamente de esta problematización que tenemos al día de hoy con la aparición de Internet en la vida de nuestros estudiantes. Entonces ese contexto se va a revitalizar, se va a modificar y va a ser totalmente dinámico. Nosotros el contexto de producción o de recepción
o el contexto cultural que teníamos hace 20 años atrás en las aulas no es el mismo de hoy. Hoy es mucho más activo y este alumno, este estudiante, es mucho más participativo que a lo mejor hace 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Porque tiene la cultura, como dice Casani, a un clic de distancia. Es decir, que este contexto hace que el emisor de un texto hoy no tenga la misma cabeza que la que tenía a lo mejor 20, 15, 30 años atrás. Hay un montón de información que este emisor hoy puede tener al alcance de su mano y esa información empieza a jugar un papel muy importante dentro de la escritura de un texto. Entonces, el contexto dentro de estos elementos de los procesos mentales es justamente un elemento tremendamente importante a la hora de analizar cómo se va a enseñar la escritura, que eso lo vamos a ver en la clase del jueves que viene. Entonces, esa mirada tiene que estar reactualizada y tiene que estar problematizada en tanto y en cuanto a la época que estamos viviendo. Bien, cuando nosotros hablamos de la escritura en sí, vieron que aparece en varias oportunidades la palabra proceso. En ese proceso nosotros vamos a tener, o por lo menos Flow y Hayes han determinado 3 etapas o 3 momentos en esa escritura. Cuando muchas veces los profesores de lengua y literatura piden que los chicos hagan una composición, una redacción, una producción, sea como sea que le llamen, esto pareciera ser que es como una especie de generación espontánea. El chico, yo le puedo dar una palabra, un título, una imagen y los chicos ya directamente pueden escribir. Si bien nosotros trabajamos con alumnos que adquieren la escritura en distintos momentos de su vida y en general los índices de alfabetización son bastante bajos en la Argentina, nosotros tenemos que tener en cuenta que la escritura en sí misma tiene que estar andamiada y tiene que estar acompañada por el docente. Cuando pidan un ejercicio de escritura, den las pautas, establezcan las reglas, qué es lo que se quiere escribir, cuál es la extensión, cómo debería ser el formato, a qué lenguaje me estoy refiriendo, qué vocabulario, si debe ser formal o informal, con qué propósito, pensar un destinatario. Bueno, tener en cuenta los elementos que veíamos recién, pero por sobre todas las cosas, tener en cuenta estas 3 etapas. En primer lugar tenemos la planificación. Nosotros decimos que el escritor se forma previamente un esquema mental en base al conocimiento de aquello que quiere escribir. Esta función tiene la finalidad de poner metas, objetivos, es decir, ¿qué es lo que quiero escribir? Este proceso se puede dar en cualquier momento de la escritura. Por ejemplo, una lluvia de ideas o los primeros borradores que puede crear ese mismo escritor puede servir como base o como sistema, digamos, primigenio, esencial, primero para empezar a escribir. Durante este proceso el escritor tiene la posibilidad de recuperar la información a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez que a lo mejor nosotros nos vayamos, empecemos a escribir y estamos viendo que nos vamos del tema, podemos volver a ese torbellino de ideas o a ese primer mapa o esquema que hicimos para volver a la idea central que queríamos decir. Además de organizar la información, obviamente en nuevos esquemas mentales, porque acordémonos que cuando nosotros planteamos un esquema de, no sé, 5 o 6 pasos con algunas flechas, 2 o 3 frases, y con eso empezamos a escribir, ese mapa, ese esquema, se transforma en un mapa o un esquema mental. Entonces, la planificación también es la organización y la determinación de objetivos que nosotros vamos a incorporar en nuestra mente. Decimos entonces que la planificación básicamente sería como el primer paso y es el paso fundamental de cualquier proceso de escritura. El segundo momento o la segunda etapa de este proceso sería el proceso de producción. Ahí es donde el escritor propiamente traduce sus ideas al papel. Es decir, ya tenemos ese esquema donde a lo mejor son 3-4 frases, entonces yo sé de dónde voy a partir y hacia dónde quiero llegar, y ahora tenemos ya propiamente la escritura. Es donde las ideas se transportan a ese papel en términos de orden y organización. Acá el escritor debe desarrollar la escritura, clasificar, revisar el significado de lo que escribe, por lo que muchas veces
puede volver al proceso de planificación y obviamente lo que yo les decía recién, monitorear. A ver, ¿voy bien? ¿Me fui con los ejemplos? ¿Empecé con una idea y terminé con otra? Por eso es muy importante que la planificación sea casi un hábito al momento de escribir. Bien, después cuando yo ya tengo el texto armado, lo que viene es justamente la etapa en la que los alumnos se resisten casi con ahínco y permanencia, que es la etapa de la revisión. Entonces, en esta revisión lo que yo voy a hacer es una mirada, digamos, nueva sobre lo que ya escribí. El escritor revisa lo escrito para darle forma al texto y obviamente reformularlo si es necesario. Durante este proceso también se puede volver a la planificación, porque obviamente que la planificación siempre va a ser ese primer esqueleto, ese primer esquema que yo hice y que me va a indicar si está todo, si me faltó, si me fui por las ramas, etc. Dentro del proceso de revisión también encontramos subprocesos. En ese proceso de revisión tiene que haber dos etapas, digamos. El examen, por un lado, o sea, evaluar el texto, a ver, tiene propósito, tiene coherencia, tiene cohesión, y por el otro lado la corrección, donde, en qué partes, examinándolo exhaustivamente, hay que corregir, ya sea errores de redacción, de coherencia, de ortografía, para que el resultado final del texto sea mucho más claro. Durante todo este proceso de escritura, el escritor debe ir monitoreando el avance, y eso es lo que a veces, no ocurre a veces en las aulas. A veces el proceso de escritura termina en la producción. La revisión es la corrección del docente, pero no hay un monitoreo junto con el estudiante para indicarle dónde justamente ha cometido el error y cómo lo puede subsanar.